una hora alegre, una hora llena de conocimiento, ¿no? Porque vamos a dar inicio a nuestra conferencia en la tarde de hoy, que tiene por nombre El conflicto de la ilusión y el emprendimiento. Un conflicto puede traernos a la mente batallas, puede traernos a la mente riñas, peleas, jarata, agarrarse del pelo y todo el asunto. Pero vemos que se nos habla sobre ilusión e emprendimiento. O sea que dentro de nuestros propios, dentro de nuestra propia mente hay un conflicto en torno a nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros sueños, y acarrea tanto nuestros proyectos empresariales o todo aquello que emprendemos en la vida. Pues este espacio está celebrado justamente para que el conocimiento, el entendimiento y sobre todo la pasión en torno a lo que a ello se refiere, aprender significa, ¿no? Entonces, este espacio desarrollado en la tarde de hoy, que tiene por título El conflicto de la ilusión y el emprendimiento, va a ser llevado a cabo por un gran maestro que nos va a ilustrar sobre este tema, digamos, este gran título es un empresario invitado que tenemos en la tarde de hoy, quien nos habla con todo el tilde de la coherencia. Un empresario vallecaucano, además escritor, que tiene sus escritos, su arte, siempre puesto al crecimiento del ser humano y el crecimiento de la empresa. Y no solo ello, es conferencista y formador de líderes en todas las Américas. Y tengo el gran honor de llamarle que es un gran amigo mío y un gran maestro. Entonces, Willy Caicedo, bienvenido para hablarnos sobre el conflicto de la ilusión y el emprendimiento. Muchísimas gracias. Adelante, Willy. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andrés Felipe Rodríguez, el vinícola, y José Manuel Gutiérrez Santa, ¿no? Desde la tierra bonita del llano, donde le están diciendo a Mauricio que hay que ir, hay que hacer ese ciclo del éxito con las socias y programar cuándo y en qué momento van al llano, ¿no? A tragar un poquito de agua y al coleo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y también manifiesta la soñadora, manifiesta que también de vez en cuando un vinito, ¿no? Un vinito. Entonces, para que tomen nota. Saludamos a todos y cada uno de los presentes, siempre con el mismo compromiso, la misma disposición, la mejor vibra para seguir creciendo, para seguir agradecidos con todo este proceso llamado emprendimiento que nos tocó en un momento crucial de la vida y lo estamos haciendo con mucho compromiso, con mucha dedicación, con mucho entusiasmo, pero entusiasmo con sustento, ¿no? Con fundamento, con eso que se llama proceso práctico. El conflicto de la ilusión. El conflicto de la ilusión. Nosotros nacemos en un marco bastante complejo como seres humanos, donde como que nuestra cuna, ¿no? Nuestro hogar, nuestro entorno, nuestro ambiente, es como una quimera. Una quimera donde todo gira en torno a la fantasía, en torno a esa divinidad de lo posible, y vamos creciendo y todo nuestro entorno va girando en una ilusión, ¿no? Pero una ilusión muy distante de la realidad, como que si nosotros viviéramos por etapas, como que si nosotros creciéramos por etapas, como que si nosotros llegáramos en un momento dado a un callejón y alguien tomara nuestra mente y nos reseteara y empezáramos de cero. Pero ocurre que no es así. Entonces toda nuestra vida
Todo nuestro imaginario es una ilusión, ¿no? Es una ilusión y podríamos decir que es bueno ilusionarse siempre y cuando esa ilusión tenga sustancia, ¿no? Sustancia. El libro La ciencia de hacerse rico habla de la inteligencia sin forma, ¿no? Habla de la inteligencia sin formar, que es un tanto importante porque cuando nosotros descubrimos que hay cosas internas y externas dentro de nosotros, empezamos a comportarnos de distinta forma. Y de las cosas tristes, cuando hablamos de la ilusión, es cuando un ser humano se percata de que ha hecho muchas cosas sin sentido, de que ha hecho muchas cosas en la vida basadas en una ilusión, ¿no? En una ilusión como cuando empezamos a crecer y soñamos con que un día seremos grandes y que un día nos van a dar cédula y que ese día que nos dan cédula, entonces ya nuestro padre y nuestra madre ya no nos las va a montar más, ¿no? Ya la gente ya no nos va a tratar como niños, ¿no? La sociedad ya no va a hacer cosas, digamos, de manera hostil contra nosotros porque ya somos grandes, ¿no? Y vivimos siempre de ilusión en ilusión, pero cuando llegamos a ciertas etapas nos damos cuenta de que eso que de pronto queríamos no era, eso que de pronto con lo cual soñábamos no era, eso que de pronto anhelábamos ya no es, ya pierde como sentido. Entonces eso genera un conflicto profundo a la hora de nosotros resolvernos como seres humanos existencialmente hablando. Entonces, ¿cómo crecemos? ¿Cómo crecemos nosotros? Es sumamente importante. ¿Cómo crecemos? Crecemos con la mayoría de situaciones que no son ciertas, ¿no? Una gran falsedad, no una falsedad mala, no una falsedad mezquina, sino una falsedad tierna, o sea, una falsedad muy sutil, una falsedad muy dulce, porque de alguna manera la gente que tenemos a nuestro alrededor de alguna manera nos quiere proteger. Y es bien complejo y es bien extraño, y eso es lo que genera el gran conflicto, es que a veces pensamos nosotros que proteger o buscamos más bien la forma de proteger a una persona, a un ser querido, y queremos protegerlo mediante una fábula, mediante una mentira, ¿no? Es decir, la omisión de la verdad como tal. Y eso, pues, en cierta manera, digo yo que es muy dulce, ¿no? Porque lo que queremos es que la gente que tenemos al lado no sufra. La gente quiere que nosotros como seres humanos no suframos. Los padres no quieren que suframos. Los hijos no quieren que nuestros padres sufran. Los amigos no quieren que sus amigos sufran, ¿no? Es decir, no queremos que nadie sufra. Y entonces el método o la forma más práctica que de pronto optamos es por no decir la verdad. O sea, y en su lugar colocamos otros arquetipos, ¿no? Colocamos otras cosas porque realmente lo que queremos es como pasarla bien, ¿no? Como irnos por las ramas. Entonces, crecemos nosotros de esa manera, entonces nosotros cuando estamos en nuestros primeros años, nos dicen, vaya a la escuela, porque cuando usted va a la escuela, una vez usted llegue a la escuela, usted se va a formar, usted va a alcanzar un título, usted lo va a contratar una gran empresa, usted va a ganar muchísimo dinero, usted va a ser una persona rica, usted va a tener casa, carro, beca, y por ende va a ser feliz. Entonces, mediante esa ilusión, seguimos un derrotero, porque claro, estamos en una etapa en la cual somos demasiado ingenuos, demasiado inocentes, y entonces asumimos que lo que nos están diciendo es correcto. Asumimos que lo que nos están diciendo es lo mejor para nosotros. Y obviamente, pues como confiamos en las personas que nos están diciendo eso, pues obviamente no damos pie a la duda, a la investigación, no damos pie a esa gran pregunta, ¿no? Al elemento práctico que es la comparación, el poder comparar
no esto con esto o esto con aquello. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda, o más bien de alguna forma nos ayudaría a evitarnos muchas situaciones en las cuales nos toca devolvernos y retomar el camino. Digamos que lo que hacemos en esta ocasión es eso, es como enrutarnos, ¿no? Como decir, caramba, por ahí como que no era, entonces no importa, me devuelvo y empiezo de nuevo. No, me enruto. Ahora, esta ruta que llevamos, esta ruta que usted y yo llevamos, es también muy importante que la someta al mismo ejercicio de, de preguntas. Porque claro, alguien le dice, mire, el network es el camino, ¿no? Y usted puede decir, claro, la que está diciendo eso, yo creo en la persona, confío en la persona y le arranco. Pero volveríamos a cometer el mismo error cuando niños. De lo que se trata es que, claro, esto que es supremamente muy maravilloso, entonces una persona inteligente dice, no, me están hablando de algo, ¿no? De lo que es la nueva economía, me están hablando de lo que es el nuevo modelo empresarial, me están hablando de todo ese tipo de cosas. Y claro, yo puedo seguir a la persona que me lo está diciendo, perfecto, pero sugiero, como había una persona con dos dedos de frente, sugiere a cualquier otra persona que es sumamente importante datearse. ¿Datearse qué significa? De que eso tiene un elemento histórico, tiene un bagaje, tiene un proceso, está basado en unos pilares, ¿no?, fundamentales de éxito. Entonces, de lo que se trata es que hay que leer. Leer es la mejor forma de investigar. La mejor forma de investigar es leer. Porque si nosotros cuando vamos creciendo como niños, hacemos el ejercicio investigativo de decir, bueno, mi padre y mi madre me están diciendo, ve a la escuela, sé buen estudiante, gradúate, consíguete un buen empleo para que seas alguien en la vida. Entonces, deberíamos de decir, bueno, ¿qué tan cierto es eso? ¿No? Porque el hecho de que dudemos de algo no significa que no creamos. De hecho, el principio, en cierta manera, de un conocimiento científico es la duda. Eso le llamaron los filósofos la famosa duda metódica. Entonces, le están diciendo que haga esto, ¿no? Y entonces yo podría ser muy obediente. O sea, el ser muy obediente, en cierta manera, no es tan inteligente. Porque quizá la fuente que nos está de alguna manera guiando, orientando, puede ser una persona que está llevada por un impulso, por un pálpito. ¿Sí me hago entender? Así como cuando de pronto nuestra abuelita, que nos quiere mucho, nos dice, mijo, no haga eso. No, ella lo está haciendo con su mayor esfuerzo de protección, pero ella quizá esté llena un poco de ignorancia. Entonces obviamente nos está dando un consejo que, aunque no es malo, termina siendo malo. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque carece, digamos, de unos fundamentos mucho más contundentes. Esa es la parte importante. Entonces, si nosotros vamos creciendo, entonces decimos, venga, me están diciendo que vaya a la escuela para ser de pronto como mi padre o como mi madre. Pero ¿quién es mi madre y quién es mi padre hoy? Que es la parte importante, ¿no? Entonces, bueno, que mi padre sea un médico. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo es su rutina? Entonces yo digo, ¿me agrada ese estilo? Entonces ahí empiezan las preguntas, ahí empieza donde quiero hacer esto o no quiero hacer esto, o qué es mucho más práctico, o verdaderamente entro a mi propio ser y empiezo a preguntarme, ¿yo qué es lo que quiero? ¿Yo qué es lo que quiero? Entonces, mientras nosotros crecemos, vamos creciendo, obviamente, con una ilusión basada en la confianza, porque hay personas muy queridas. Nosotros estamos rodeados de gente muy querida, pero muy ignorante en las cosas de alguna manera importantes, sobre todo en lo que es el emprendimiento, sobre todo en lo que es la felicidad, sobre todo en lo que es el éxito. Entonces la mayoría, empezando con nuestros profesores,
son muy queridos, pero son muy ignorantes en esa materia. Y obviamente la finalidad, que de las cosas primarias que uno como ser humano debe forjarse en la vida, es cómo ser feliz. ¿Por qué? Porque quiero ser una persona feliz. Entonces, si yo quiero ser feliz, entonces voy a darme cuenta qué se requiere para ser feliz, ¿no? Y entonces, si lo que quiero es ser feliz, entonces me voy a centrar en ese tema, a indagar sobre el tema de la felicidad, sobre el tema de la felicidad y la felicidad y la felicidad. Entonces, ahí me voy a, en cierta manera, me voy a adaptar. Porque el error que cometemos como niños mientras crecemos es preguntarle a las personas que tenemos cerca. Pero, ¿qué pasa cuando uno va creciendo? Cuando uno va creciendo, uno tiene un padre allí y una madre, pero este padre y esta madre generalmente no leen. Esa pura fuerza de puro instinto y lo que es de pronto que me imagino el pálpito, yo creo que debe ser esto o aquello, o para qué, o lo que hacen la mayoría de los papás para no complicarse, es hacer lo que hace todo el mundo. En la escuela le dicen eso, en la escuela le responden esa pregunta. Entonces lo envían a la escuela, ¿no? Entonces ellos asumen que hicieron la mejor tarea. Entonces, como uno es un niño, entonces uno cree que es lo mejor porque le está diciendo una persona adulta, ve a la escuela y haz lo que se hace allá y no cuestiones nada, simple y llanamente hazlo. Entonces ocurre que mientras vamos creciendo, crecemos con esa cantidad de conflictos, porque realmente se nos vuelve un conflicto, porque eso con lo que crecimos, en un momento nos damos cuenta de que todo fue una fábula, de que todo fue una fábula, de que no era cierto, porque normalmente a uno le dicen, por ejemplo, mientras uno va creciendo, uno ve, por ejemplo, a los soldados, y uno dice, no, yo quiero ser soldado, porque uno siente que eso es heroísmo y que eso es una cosa maravillosa y tal, y entonces cuando va creciendo un poco más le dicen, claro, usted tiene una libreta militar y usted ya se le abren los cielos, ¿no? Se le abren los cielos. Entonces uno con esa ilusión acude a esos espacios y tal, y después se da cuenta que no era así, que la vida sigue igual, como decía Sandro, igual, y entonces uno termina como un medio vacío, y vamos creciendo vacíos, es decir, con muchas insatisfacciones, porque eso que anhelábamos en un momento dado como que no se cumple, como que no se da, y entonces obviamente entramos en una cosa que se llama el desengaño, ¿no? Y vamos como desengañados, y por eso nosotros vemos en la calle muchísima gente negativa, muchísima gente con bronca, mucha gente con rabia, mucha gente con una creencia equívoca, es decir, incrédula. ¿Por qué? Porque es producto de ese conflicto. Es producto de ese conflicto, ¿no? Del conflicto de la ilusión. Entonces, cuando a las personas se le habla, ¿no? De algo que tiene potencial, entonces la persona lo primero que hace es volverse hacia el pasado, ¿no? Y entonces la persona dice, me he ilusionado tantas veces, y usted no me puede venir a meter cuentos, no. Entonces toda situación se genera, de una manera que termina siendo bastante obstáculo dentro de nosotros. Y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque es así como vamos creciendo, o sea, con un gran conflicto basado en la ilusión. Entonces vamos como buscando respuestas, y entonces ya cuando aparece la verdad, entonces ya no creemos en la verdad. Cuando aparece algo, ya no creemos en ese algo, porque nos parece que detrás es como el cuento de cuna, ¿no? El cuento de cuna que nos contaban ahí para que nos durmiéramos, y toda esa cosa que nos hacían como para que nos durmiéramos, que era como un engaño, ¿no? Porque a los niños, el error que se comete como adultos es poder de alguna manera educar a los niños, porque realmente eso es educación, es educar a los niños mediante el engaño, porque de alguna manera no somos capaces como seres humanos de decir la verdad, porque no somos capaces como seres humanos, no solamente el ejercicio de decir la verdad, sino que el tema es más complejo todavía, que se genera un conflicto mayor, porque es que no estamos preparados para la verdad. O sea, es una disyuntiva compleja, porque queremos que nos sigan la verdad, pero no estamos preparados para escuchar la verdad, ¿no? Para enfrentar la verdad. Entonces, crecemos nosotros
en un mundo donde nos dicen muchas cosas que no son ciertas, que son siempre y llanamente entretenimiento. Entonces, cuando vamos creciendo, somos producto de esa mala crianza, somos producto de esa costumbre, ¿no? Entonces, nos volvemos de alguna manera inseguros, nos volvemos de alguna manera no tanto incrédulos, sino que nos volvemos un poco astutos, ¿no? Astutos, y entonces lo que aprendemos es a llevar la idea. Si a usted le llevan la idea, y sobre todo en este ejercicio de prospección y todo el asunto, nos damos cuenta, claro, no tiene que llegar a ese momento en el cual uno se da cuenta si le están llevando la idea, si el prospecto le está llevando la idea. Hay en muchas ocasiones, para ese efecto entre empresario y prospecto, que el prospecto a veces inclusive es mucho más hábil que el empresario, y entonces el prospecto advierte, ve al empresario tan emocionado, que él le da un dolor muy grande decirle que no. Entonces él le suaviza, ese no se lo suaviza de la siguiente manera, y le dice, déjame pensarlo. Déjame pensarlo. Voy a consultarlo. Voy a darme un tiempo. Eso está súper chévere, pero es que no tengo tiempo o no tengo dinero. Es decir, eso es un no. Eso es un no, es decir, eso es una verdad que se está omitiendo. Y entonces en su lugar se coloca algo suave. Entonces cuando el empresario es ingenuo, ¿no? Porque hay muchas veces se ocurre esa situación, es ingenuo, entonces el empresario se va ilusionado. Él se va ilusionado, ¿por qué? Porque la otra persona dijo, eso está chéverísimo, la otra semana arranco, ¿no? Entonces se queda en esa ilusión. Cuando pasa esa semana, y quizás pasa la siguiente semana, y no arranca, entonces esa ilusión se vuelve conflicto. Automáticamente se vuelve conflicto, ¿por qué? Porque esa persona se ha ilusionado tanto que decía, este es, o sea que como que se abrió un espacio, ¿no? Para ese proceso, para ese proyecto, y ocurre que ese espacio quedó vacío, porque lo que se abre realmente no se vuelve a encoger. Entonces queda ese espacio ahí, y entonces la persona dice, pero me dijo que no, o sea, nunca me ha dicho que no, pero no ha avanzado, no ha tomado acción, o sea, eso es un no. Entonces, el procesar eso genera conflicto. ¿Por qué? Porque como esa ilusión está montada sobre una emoción, recordemos que nosotros somos emociones como seres humanos, como está montada sobre una emoción, entonces ¿qué pasa si nosotros subimos la emoción a tope y después nos toca bajarla? Entonces es un cambio muy brusco. Ese cambio brusco, entonces obviamente nos lleva a un conflicto mayor. ¿Por qué? Porque empieza a cuestionarse, digamos, el empresario empieza a cuestionarse porque dice, esto no es para mí, o sea, esto le funciona a otra, pero a mí no me funciona. ¿Por qué? Porque yo creo que yo estoy haciendo mal esto, yo pienso que esto no es para mí, tal, y empieza ese conflicto que lo ha perseguido toda la vida, ojo, toda la vida el mismo conflicto. Por eso este tema es supremamente maravilloso porque nos hace descubrir muchas cosas que nosotros ignorábamos, y entonces el conflicto persiste. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender las cosas, entonces ya algo que vamos a hacer, entonces decimos, listo, lo voy a hacer, pero entonces empezamos a de alguna manera a educar la emoción, ¿no? A educar la emoción. Ahí nos ayuda mucho Daniel Goleman con el famoso libro, maravilloso libro, de la inteligencia emocional. Porque realmente, y lo he dicho muchas veces, el epicentro de eso que es network, el epicentro es educativo, ¿no? Y cuando y es una educación reparadora. ¿Sí? Sabemos que es claramente una educación reparadora, es decir, aquellas cosas que nosotros empezamos a asumir con responsabilidad y decimos, bueno, yo estoy aquí, tengo una idea de negocio que me contó la abuelita, me lo contó alguien, entonces lo voy a hacer. Pero cuando arranco a hacerlo, entonces me voy a encontrar con una cantidad de barreras que no son externas, sino internas. Primero,
Me cuesta hablar con la gente. Yo antes hablaba con la gente, ahora me cuesta. Antes llamaba a las personas, ahora me cuesta, ¿no? Antes hablaba de muchos temas, ahora me cuesta. Es decir, como que me bloqueo, ¿no? Entonces, necesito desbloquearme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me doy cuenta que estoy en un conflicto, es decir, estoy en un conflicto. O sea que, en cierta manera, estoy diciendo hacia mis emociones que no estoy seguro con lo que estoy haciendo. Entonces, si yo no estoy seguro con lo que estoy haciendo, entonces me voy a ir siempre por las ramas. O sea, vuelvo al mismo proceso existencial, el mismo proceso existencial. Nuestra madre se iba por las ramas. Porque la sopa no era, tómese la sopa, sino el avioncito, por decir algo. El avioncito, ahí está, el carrito y tal, y tómese la sopa ahí por Miguelito, y tómese la sopa ahí por la abuelita, y tómese la sopa ahí por Pokémon, y tómese la sopa por Pikachu. Y entonces, claro, entonces uno le tomaba la sopa por Pikachu. O sea que uno no le tomaba la sopa porque uno quería, sino por Pikachu. ¿Se da cuenta? Entonces, esa situación, claro, nos hace aparentemente grandes, pero llenos de un conflicto. Y es el famoso conflicto del éxito. ¿Por qué? Porque es un conflicto constante. Entonces nos cuesta ser sinceros, nos cuesta ser directos, por lo mismo que estoy diciendo. Uno, por proteger al individuo. Y a veces vuelvo y digo, cuando el prospecto es más hábil, él busca protegernos, ¿no? Y sé que a muchos de ustedes les han dicho que no, es porque de alguna manera el prospecto los ha visto tan ilusionados, tan emocionados, que dice, si le digo que no, me corta las venas. Entonces, de cierta manera, nosotros a veces propiciamos de alguna manera la mentira, o sea, propiciamos el engaño. Nosotros propiciamos a que nos digan mentiras, ¿por qué? Porque no hay una madurez emocional, ¿no? No hay una madurez emocional que nos permita seguir siendo los mismos, independiente de que haya un sí o un no. Y ahí es cuando venimos nosotros y colocamos a prueba nuestro proyecto de vida como tal. Y decimos, ¿qué tanto de lo que estoy haciendo depende de la opinión de los demás? Porque esa es una de las cosas que infiere mucho en la motivación, ¿no? Infiere mucho en la motivación. La razón por la cual mucha gente abandona su razón de ser es por ese no continuo. O sea que si a la persona le dicen que sí, la persona se emociona, se ilusiona y vibra, levita. Pero eso es entrar en una ilusión falsa. Porque no hay forma de saltarse el proceso, no hay ninguna razón, no hay ninguna manera de saltarse el proceso, porque el proceso hay que pasarlo. Entonces uno dice, claro, hay una cosa de la cual habla Stephen Covey, la batalla privada. ¿No? La batalla privada, o sea, eso que representa a mí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tan claro estoy yo con esto? ¿Qué tan claro estoy yo con esto? ¿Soy yo? ¿Dependo de mi propia convicción o dependo del estímulo de otras personas? Porque si yo dependo del estímulo de otras personas, voy a estar siempre supeditado, digamos, a que me digan mentiras. A que me digan mentiras, que a veces decimos, como dice una canción que creo que es Guayacán que la canta, dime que me quieres aunque sea mentiras, ¿no? Aunque sea mentira. Entonces uno dice, no puedo caer tan bajo, debo trabajar en mí y superar mi propio conflicto. Entonces ahí es cuando uno empieza a darse cuenta la importancia de lo que se llama estoicismo, ser inquebrantables, pero para eso se requiere un proceso y es cuando uno pone en cierta manera sobre la línea lo importante, lo verdaderamente importante, que esa es parte clave a la hora de accionar. A la hora de accionar es súper importante saber verdaderamente qué es lo que lo mueve a uno como ser humano y qué tan convencido está uno con lo que está haciendo. Porque esa convicción también hay que someterla a un juicio. Hay que someterla a un juicio
que tiene que ver desde siempre el elemento, digamos, científico. Entonces, no es porque yo crea y yo simplemente a pura fuerza de mente digo yo creo y tal. No, yo voy y hago la figura que se omitió mientras crecíamos, que fue indagar. Y la mejor forma son los libros. O sea, los libros o personas que verdaderamente saben, que eso es la importancia en lo que se refiere, digamos, al ejercicio de la mentoría, ¿no? El ejercicio de la mentoría. Hay padres que son mentores, pero la mayoría son simplemente padres. O sea, son simplemente padres y hay amigos que pueden ser mentores, pero la mayoría son amigos. Hay profesores, realmente la mayoría de los profesores no son mentores, porque cuando algo está supeditado al salario, de hecho en lo que está supeditado al salario es susceptible de mentira, es susceptible de engaño. Tome nota, una persona que está dependiendo de un salario, generalmente siempre se va a ir por las ramas. Esa persona hace todo lo posible por evitar la verdad. Eso es clarísimo, es clarísimo. Entonces, para nosotros encontrar la palabra, el concepto de la sinceridad, cuando entendemos la etimología de lo que es sinceridad, estamos hablando de que es algo que no tiene grietas, no tiene fisuras. O sea, se habla como la piedra, ¿no? El mármol, no sé si en algún momento han visto el mármol. El mármol normalmente puede ser una pieza lisa, ¿no? Una pieza lisa, o cuando tiene grietas, para llenar esa grieta, como hace, digamos, el carpintero, pues le echa cola y le echa un producto para sellar, de tal manera que esa grieta no se vea de manera rústica, ¿no? Entonces le echa cera como para que la junta esa quede un poco más estética. Entonces, sincero es estar sin grietas y permanecer, o sea, vivir sin grietas, pues eso es algo bastante importante porque necesitamos siempre amigos en este tema, digamos, de la sociedad, de lo que es la sinceridad. Pero para la sinceridad también hay un ejercicio importante, ¿no? Porque tiene que haber de parte de nosotros un alto compromiso con nosotros mismos, un alto nivel, digamos, de inteligencia emocional para poder de alguna manera asumir las cosas sin que eso nos saque de casillas, que esa es una parte importante, porque ese mismo niño que arrullaba a la madre, ¿no? Ese mismo niño que arrullaba a la madrina, ese mismo niño es el que vamos cargando nosotros hoy, y que en cierta manera a veces no queremos que nos digan cosas ciertas, porque las cosas ciertas parecen ser dolorosas, parecen ser tortuosas, parecen ser eso, un conflicto. Entonces, más bien, dígame algo con azúcar, dígame algo, es decir, con sabor a vainilla, no sé, pero la verdad no sabe a vainilla. La verdad, de hecho, tiende a ser amarga. Y eso es sumamente importante en el ejercicio del emprendimiento, en el ejercicio del liderazgo, Por eso, la única tarea que tiene un líder, ¿no? O una persona que tiene un sueño es trabajar en sí mismo la mayor parte del tiempo. Eso constituye la victoria privada. Y entonces uno se va evaluando día tras día y dice, soy el mismo inexperto de ayer, soy el mismo infantil de ayer, soy el mismo engreído de ayer, ¿no? Soy el mismo, digo yo la palabra, el mismo imprudente de ayer, o ya soy una persona transformada, o ya observo, ¿no? Observo, analizo y me reservo el comentario o lo que sea. ¿Por qué? Porque ya soy una persona madura, soy una persona transformada y observo y tal, y entonces ya no soy tan impulsivo, ya no soy tan efervescente. Todo eso tiene que ver con la construcción de un líder, tiene que ver con la construcción
de, obviamente, un empresario. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de lo que son los negocios como tal, el business tiene unos altibajos, porque son necesarios. Los altibajos son necesarios. Ocurre que cuando yo estoy abajo, emocionalmente debo estar siempre en una actitud favorable, que no solamente me blinde a mí como ser humano, sino que inspire, si tengo de alguna manera personas a las cuales pueda influenciar, las inspire siempre a mirar hacia adelante, siempre a mirar hacia la meta, que no mi actitud baje como que la emocionalidad de un grupo, de un equipo, de una nación, de un continente, lo que sea. Es decir, siempre permanecer en una actitud favorable, independiente de las circunstancias. Para eso es el proceso en trabajar en sí mismo, que es la tarea más importante. ¿Verdad? Es la tarea más importante de la vida, es trabajar en sí mismo, porque cuando uno llega a cierta edad, a uno le toca empezar a deconstruirse, a uno le corresponde entrar a desbaratarse, porque uno tiene que derribar una serie de paradigmas que se colocaron, en este caso el paradigma del engaño, mediante la fantasía. Entonces decimos, no me puedo ilusionar, porque si me ilusiono, vuelve y pasa lo que pasó cuando tenía 5 años. ¿No? Y entonces vuelve y todo ese tipo de cosas. Entonces el fantasma del pasado nos persigue, y la idea es que no nos persiga. ¿Pero por qué nos persigue el fantasma del pasado? Porque no nos atrevemos a enfrentarlo, porque nos hace así. ¿A quién tiene que enfrentarse? A uno mismo. Pero uno mismo representa un miedo terrible. Por eso vamos dispersos por la vida, siempre en escapismos, siempre autoocupándonos en cosas sin sentido, porque no queremos enfrentarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso nos representa miedo. Porque cuando uno se enfrenta a sí mismo, entonces uno dice, hey, tú tienes madera para hacer grandes cosas y no las estás haciendo. Entonces no queremos cuestionarnos. Hay una parte bonita en el libro de El caballero de la armadura oxidada, cuando el caballero se encuentra con su otro yo, y cuando él por primera vez le habla, él se queda sorprendido y se me estaré volviendo loco, ¿no? Alguien me está hablando y dice que me conoce porque ha crecido conmigo, ¿no? Y le está diciendo muchas cosas. Entonces a veces queremos nosotros evitar a ese otro yo, ¿no? Ese otro yo, que realmente dentro de cada persona siempre hay un campeón, siempre hay una campeona, pero de alguna manera no queremos evitar, no queremos encontrarnos, porque tememos a la verdad, una verdad que ya intuimos, porque la verdad siempre se intuye, siempre se intuye. Uno de momento se hace loco, a veces uno sale de pronto, digamos, hacer cosas que no tienen ningún sentido práctico, no tiene ningún sentido práctico, pero uno se acostumbra a hacer cosas sin sentido práctico, y eso es más triste todavía, porque aumenta el conflicto. Cuando uno sale, de alguna manera, en función de prosperar, y no prospera, o sea, uno debe ser claro, o sea, uno como ser humano debe ser claro y decir, no voy más a esto, ¿por qué? Porque no estoy avanzando como se espera, en el sentido de decir, si yo voy a hacer lo que hace la mayoría de la gente dice, bueno, voy a progresar, y el medio para progresarlo es el trabajo. Entonces la persona madruga todos los días y ve que al final solo tiene deudas. Entonces, si la persona es seria, o sea, uno como ser humano, si es serio, uno dice, paro y replanteo el asunto, y debo hacer algo que verdaderamente sí genere satisfacción. Es ahí donde está esa brecha, que puede ser ancha o puede ser muy angosta, que tiene que ver con nuestra decisión, con nuestra determinación como seres humanos. ¿Por qué? Porque uno dice, pues, de alguna manera, yo soy una persona de esas, que de momento voy haciendo algo y bueno, no es por ahí, entonces yo paro y digo, replanteemos el asunto, y entonces empiezo yo a darme cuenta primero que estoy equivocado, lo asumo, y entonces digo yo, bueno, no hay que ponerse a llorar, simplemente eso hace parte del proceso,
y empiezo a enrutarme en algo importante. Pero ojo, no mediante la ilusión, porque volvería a caer en la misma, o sea, en el mismo detalle de la infancia. Entonces ya entro en otra película, pero entonces digo, bueno, ¿qué es lo que se hace acá? Y acá lo que se hace es informarse. Y informarse, entonces aparecen libros. Mire, esto que está acá, esto es algo que lo pone a uno en una forma que le está diciendo, mire que, dice el libro, no es normal, la pobreza en un ser humano no es normal. Y claro, me pone a pensar, uno para de leer y dice, venga, ¿cómo así? Que la pobreza no es normal. Pero toda la gran mayoría, el 97% pobres, entonces uno dice, o sea que todos son anormales, pues sí, realmente sí, o sea, eso es una verdad que duele muchísimo lo que está diciendo, no es normal, la pobreza no es normal, y explica por qué, y realmente tiene sentido, ¿por qué? Porque nosotros desde que nacemos venimos desarrollándonos, se da cuenta usted que cuando usted nació, usted era pequeñito, así como una ratica, y se fue estirando así, y hoy es quien es, o sea, eso se parte de un desarrollo, y el desarrollo tiene que ver con la utilidad, es decir, tiene que ver con lo que se llama la prosperidad. Entonces, si uno crece físicamente así, entonces tiene que crecer en otras cosas, en intelecto, en sabiduría, en conocimiento, ¿no? Y obviamente en bienes, que es lo que representa la riqueza de un ser humano, o la riqueza de la vida está representada en bienes. En bienes, entonces uno dice, yo trabajo como una mula y no tengo bienes. Entonces el libro me está diciendo, estás un vago, o sea, estás anormal. Entonces uno dice, caramba. Entonces uno mire que la parte interesante y donde hay una virtud, sé que en ustedes está esa virtud, y es que leen y no pelean con el texto. Porque la mayoría de la gente pelea con el argumento. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que la gran mayoría pelea con el argumento? Entonces uno ve esto y distrae. Entonces se encuentra otro libro que le dice, mire, lo que pasa es que la economía funciona de acuerdo a unos cuadrantes. Y ocurre que el cuadrante donde hay más gente es el menos útil para esa persona. Y uno dice, pero es que ahí me formaron para estar en este cuadrante. Todo el esfuerzo de mis padres fue para estar en este cuadrante. El esfuerzo de mis padrinos y mis madrinos y tal fue para estar en este cuadrante. O sea, me engañaron. O no, o más bien, no, usted como, o sea, como esto es lo primero que uno ve así, entonces uno dice, no, esto lo he escuchado una vez en la vida, lo otro sí lo he escuchado, entonces lo que he escuchado siempre está bien. ¿No? Lo que he escuchado siempre está bien. Eso que usted me está diciendo me ofende. O sea, me ofende porque esa es una verdad muy dura para mí. O sea, que usted me está diciendo a mí que yo estoy desubicado, o sea, que yo estoy parado en un lugar donde no voy para ningún lado. Entonces, obviamente, esa es una verdad que no queremos asumir, que no queremos admitir porque nos parece muy duro. Por esa situación es que viene el conflicto el conflicto de la ilusión, porque íbamos a ilusionados, ¿no? Ustedes no sé, pero yo he visto, y obviamente yo sí soy claro en el tema de, yo veo a una persona y yo le digo las cosas, de verdad, yo le digo las cosas de la mejor manera se las digo, porque primero, bueno, hay dos formas, ¿no? Hay dos formas. Una, cuando se tiene la intención de que la persona se asocie con usted. Entonces, dése cuenta y haga este ejercicio. ¿Qué tan sincero es usted a la hora de la prospección? Es decir, ¿qué tan sincero es con usted y con el prospecto? ¿No? ¿Por qué? Porque esto se lo va a llevar a otro nivel. Y ese nivel es el nivel de la justicia. Es decir, como se trata de la verdad, y para mí la información que he adquirido ha sido sometida a un proceso, obviamente, de lectura y comparación y tal. Entonces, la información que tengo es verdad. Esto es verdad. ¿No? Historias. Esto que está acá, mi primer millón, o sea, esto es verdad. Entonces, ¿qué hago yo? Me cercioro de eso y entonces yo le digo a la persona independiente, ojo, independiente, y eso me funciona bastante bien, independiente de que la persona
lo tome de buena manera, o sea, como el lado amable o no, de que la persona me llame después o que se enrole conmigo de momento, independiente de eso, le digo cómo son las cosas. Y le digo, mire, la economía funciona de esta manera, porque para mí ese es un acto, el acto educativo más importante para mí como persona, porque ese acto educativo que representa el cuadrante me pone a mí y me dice, toda la vida has estado equivocado. O sea, has estado intentando sacar agua de un pozo que está seco, ¿no? Entonces yo digo, listo, no me enojo conmigo mismo y nada, sino que asumo, soy un buen perdedor y digo, listo. Entonces quiere decir que ya no sigo andando la misma senda, sino que cambio y aprendo a comportarme, ¿no? A desenvolverme en la nueva senda. Entonces, toda la situación cambia, ¿no? Que es donde yo veo, comparado con la mayoría de personas, mi mayor acto es porque me adhiero, ¿no? Me adhiero, pero cuando me adhiero, no lo hago bajo la ilusión, de la misma ilusión mientras crecía, no, me adhiero con la información. Porque a mí, en un momento dado, me percaté de que había que leer. Y yo no pregunté cuánto había que leer. Asumí que era lo necesario. Obviamente yo eso, pues quizás no lo digo a otra persona porque lo va a sentir como una carga, ¿no? Si yo le digo a una persona, mire, la verdad, empiece por leerse, qué sé yo, 100 libros. Entonces la van a decir, no, eso es muy bravo y tal, ¿no? No. Yo asumo que los procesos como tal, hay que hacer lo que sea necesario. Eso de estar dentro de su enfoque, dentro de su ilusión, dentro de su meta, dentro de su proyección, hacer lo que sea necesario. Porque lo importante, ojo con esto, lo importante de usted como ser humano es el resultado. O sea, es la productividad que representa su vida. Entonces no es cuestión de decir, no, voy a caminar 100 metros y si no llego, me devuelvo. No, hay que caminar hasta donde sea necesario, porque lo importante es alcanzar los objetivos. Eso constituye seriedad, eso constituye determinación en un ser humano. Entonces, así es como funciona el tema. Entonces uno dice, bueno, entonces, el tema es que cuando yo encuentro una persona, yo le hablo de algo que es importante para esa persona, que es el cuadrante. Lo ubico rapidito y le digo ta, y listo. Y ya. Entonces, obviamente, partiendo de esa premisa, yo digo, pues esto para mí ha sido maravilloso, supremamente maravilloso. Entonces yo no digo, ay, qué pesar, de pronto esa persona está tan ilusionada con eso que está haciendo, que no le voy a decir nada. No, eso se toma como un acto de injusticia, de verdad, se toma como un acto de injusticia. Entonces, como ya la expectativa cambia, ¿por qué cambia la expectativa? Porque ya hay seguridad, ya hay convicción. ¿Qué le genera a usted la seguridad? ¿Qué le genera la convicción? El conocimiento. Por eso usted debe ser un amante del conocimiento. O sea, usted debe tener siempre la mente abierta, ¿no? Para entender las cosas. Porque de lo contrario se denomina fanatismo, ¿no? Fanatismo es la persona que vibra sin la información, sin el conocimiento. Entonces uno dice, claro, esa persona está como un farolito una semana, un mes, pero después ya se apaga. ¿Por qué? Porque no tiene sustancia. Y lo he visto en el proceso. Ha sido mucha la gente que ha pasado y la gente pasa, va, inclusive vuelven y tal. Y uno dice, ¿por qué pasa eso? Porque las personas actúan astutamente. O sea, como quien dice, voy a caminar con esto 100 metros. Si en 100 metros no tengo lo que quiero, entonces no voy más. O sea, como tirándola a la suerte, ¿me hago entender? O sea, voy a tirar esta moneda al aire y si cae cara, hago esto y si cae sello, hago lo otro.
Y no, la vida no es así. De hecho, el éxito no es un acto de suerte, no es un acto de magia. El éxito es 100% probado aquella persona que hace, o sea, que sigue unos principios, que son los mismos de siempre. La perseverancia, la determinación, el compromiso, es decir, todas esas cosas, tener claro un porqué, eso automáticamente lleva a la persona a alcanzar lo que quiere. Pero eso tiene un proceso. Lo que de momento no se quiere pasar es el proceso. Y cuando no se quiere pasar el proceso, ¿en qué entramos? En una mentira. O sea, no estamos diciendo mentiras, o sea, estamos volviendo a la infancia. Estamos volviendo a la infancia. Estamos volviendo a la infancia. Ya nadie nos está diciendo mentiras. Nosotros mismos las producimos, las fabricamos y nos decimos mentiras, ¿no? Entonces uno dice, no, tienes que ser coherente, y entonces tienes que decir, bueno, ¿cómo así que? No, si yo no hago que las cosas pasen, no van a pasar. Por eso es el conflicto de la ilusión, el conflicto de la ilusión el que nos hace animar y desanimar, animar y desanimar. Esa es una cosa bastante compleja, porque realmente no sabemos con qué vienen las cosas. Y cada paso que damos trae un desafío. Cada paso que damos trae un desafío. Cuando estamos en esa ilusión, por eso se habla de la vida color de rosa, ¿no? La vida color de rosa. Entonces, cuando se dice la vida color de rosa, lo que en cierta manera está diciendo es no sueñe. La vida es dura, la vida es agreste, la vida es perversa. Y ocurre que no, realmente la vida es color de rosa. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos la vida, no solamente nos centramos en la rosa, hay que mirar las espinas. De hecho, primero aparecen las espinas que la rosa. Y la rosa, para cortar la rosa, no necesariamente hay que espinarse, hay que saber cortarla. Pues no soy jardinero, pero asumo que hay que saber cortarla, porque la vida también hay que saber vivirla. Fulton Sheen es un obispo a quien he seguido muchísimo, escribe un libro maravilloso que se llama La vida merece vivirse. La vida merece vivirse, y es eso, es que la vida hay que aprender a vivirla. Lo que pasa es que a veces vivimos la vida que no es nuestra. ¿Por qué? Porque caemos en esa ilusión. Y eso también hace parte del engaño, porque digamos, cuando vemos el horizonte próximo, vemos nosotros una estela de fantasía. Una estela de fantasía, y la estela de fantasía nos ve, por ejemplo, al vecino del frente. Entonces el vecino del frente tiene un jardín. Y decimos, qué jardín tan bonito el del vecino. Yo como que tengo que ir a vivir donde el vecino, tengo que ir a vivir donde el vecino, porque es que el jardín del vecino, qué cosa tan maravillosa, ¿no? Qué cosa tan maravillosa, qué orquídeas tan maravillosas, ¿no? Qué margaritas tan maravillosas. Pero esa es una ilusión, porque cuando vamos donde el vecino nos damos cuenta que no es así. Que realmente donde estábamos estaba bien el tema. Entonces decimos, ¿por qué es así? Pero porque nosotros automáticamente nos autojalamos a una fantasía. A una fantasía, y eso da pie a eso que se llama especulación. Y sobre todo en materia de negocios hay muchísima especulación, pero muchísima especulación, porque como hemos venido de engaño, ¿no? El engaño, cuando le dicen a uno, abra la boca, entonces le van a meter una cucharada de sopa, porque a uno no le gusta la sopa, pero cuando uno abre la boca, le mete una cucharada de sopa, o sea que uno dice, me engañaron. Entonces, como empezamos siendo engañados, pues engañamos. Y entonces aparece dulce el tumbis, y aparece dulce eso que es el engaño y la trampa y tal, y ocurre que nada de eso es productivo, nada de eso es satisfactorio al final del juego, al final del partido, nada de eso es satisfactorio. Entonces, cuando se quiere hacer un negocio, porque caemos en la misma ilusión, entonces pensamos que eso es ya, o sea, ya es ya. Y entonces uno dice, no, pero si yo le pongo sentido común al tema, si yo estoy haciendo algo que no sabía hacer,
pues se supone que debo primero aprender, debo primero enfocarlo, debo primero empaparme de algo en el ejercicio del tema. Y entonces ya entender el A, B y Z. Es así de sencillo. Pero por una extraña razón decimos, no, es que ya. Y ustedes se imaginan la cantidad de gente que anda en esa película de la riqueza ya, cuando de alguna manera todavía tienen problemas emocionales, son incumplidos, inconstantes, no llevan una rutina de éxito. Es decir, una cantidad de cosas que la PONA desconoce que se requieren para verdaderamente ir hacia adelante. Porque cuando como uno viene de ese conflicto de la infancia y de momento uno dice, hay que ganar, yo no sabía que había que ganar. Entonces, obviamente uno tiene que sacudirse y ahí en ese momento uno lo que tiene que echar es para atrás. Que eso es lo que vuelvo y digo. Representa el libro, la primera parte del libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz. Es uno echar para atrás y decir, bueno, ¿de dónde estoy perdido? Desde allá, desde la infancia. Me ilusionaron. Me ilusionaron. Me dijeron que si me portaba bien, el niño Dios me traía regalos. O sea, si no me porto bien, no hay regalos. ¿Qué niño Dios tan malo? Entonces, si me hago entender, todo ese tipo de cosas surgen allá esos conflictos y eso hay que repararlo. Y eso hay que repararlo de una manera urgente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestro ahora, con nuestro actual y entonces ya poder fluir hacia adelante, que es un tanto importante, fluir hacia adelante. Y fluir hacia adelante es algo bastante dinámico porque normalmente cuando empezamos a hacer algo productivo, no echamos para adelante, echamos para atrás. Y de pronto no entendemos por qué echamos para atrás. Y cuando estamos echando para atrás, entonces vamos a juzgar, ¿no? A cuestionar el proceso y decimos, no, esto no es para mí. Entonces uno dice, no, es que no es normal. O sea, no puede ser que yo empiece a hacer esto hoy y ya me empiece a ir bien cuando yo no estoy preparado para esto. Tengo que reparar muchas cosas. Haga de cuenta que usted intenta llenar un saco, o sea, un costal. Usted necesita llenar un costal, pero usted no se ha percatado de que el costal tiene un hueco. ¿No? Él tiene un hueco pequeñito, pero ese hueco continuo le vuelve y le vacía el costal. Entonces usted está intentando llenar el costal, pero no se ha percatado de reparar el hueco. Y eso realmente es todo ese conflicto existencial que hay en los seres humanos, porque hemos crecido, vuelvo y digo, en una figura de mentira. A los niños les dice mentira todo el tiempo y no por malo, pero eso que no es por malo resulta siendo malo. Malo, malo, muy malo. ¿Por qué? Porque uno crece y cuando uno se da cuenta de la verdad, entonces uno dice me engañaron. ¿Qué pasa cuando uno dice me engañaron? Viene una cosa que se llama decepción. Algunos llaman traición. Entonces uno dice, claro, entonces obviamente cambia la actitud. Normalmente cuando se pierde, y eso tiene mucho que ver a la hora de esto de emprender, tiene mucho que ver porque cuando usted de alguna manera se compromete a hacer algo y usted no lo cumple, usted está faltando a una cosa que es muy difícil de reparar, que es la confianza. ¿Sí ven que hay otros factores? Hay otros factores que van mucho más allá de lo que es el cash, el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, se rompe la confianza y reparar la confianza cuesta muchísimo. Porque la persona dice, bueno, ¿qué me hace pensar que usted no me va a volver a engañar? Ese cuestionamiento no lo hace el niño. En los primeros 5 años, a los 7 años, ya empieza a decir, venga, porque creo que esto ya me lo hicieron una vez y entonces como que me lo van a volver a hacer y como que ya no. Entonces, reparar la confianza es mucho más complejo. Entonces uno dice, ¿por qué es importante hacer cosas verdaderas? ¿Por qué es importante asumir que independiente de la opinión del otro, nuestra determinación es firme? Precisamente porque estar sentada en la verdad. Porque lo que está sentado en la verdad prevalece. Lo que está sentado en la verdad prevalece. Entonces ya no hay fisuras. Ya se es sincero.
Eso es muy importante, ya se es sincero. Entonces uno dice, claro, esta figura empresarial me ayuda a ser sincero, es decir, me obliga a ser sincero. ¿Por qué? Porque es un enfrentamiento a mí mismo día tras día, tras día, tras día. Entonces ya lo que hago es decir, independiente de lo que sé que esto es, claro, porque ya obviamente uno resuelve, dice, las personas que no hacen un tema inteligente es ¿por qué? Porque no tienen información, no porque eso sea malo, no porque eso no funcione, sino porque carecen de información. Entonces, ¿dónde está el quiz? ¿Dónde está el primer activo? En la información. En la información. Entonces, uno se llena de información y empieza uno a transmitir información. A transmitir información, que eso sería más o menos como sembrar, ¿no? Como sembrar. Entonces uno siembra en el horizonte, siembra en el universo, siembra. ¿Por qué? Porque la gente hace las cosas es de acuerdo a una información. Entonces, al no haber información, la gente sigue repitiendo las cosas. Pero cuando ya hay información, entonces la persona queda ya con lo que venía haciendo y la información que recibe. O sea que la información que recibe ya la pone a dudar. Entonces, tarde que temprano la persona va a terminar de alguna manera inclinada a esa información. ¿Por qué? Porque es verdad. Porque está representada, digamos, de una persona seria, como usted, ¿no? Entonces usted dice, va entendiendo la dinámica, entonces uno dice, claro, todo eso tiene que ver con eso, superar ese conflicto. Porque uno dice, pues todo ha sido una mentira. Entonces uno dice, primero, cuando uno va visto que hay muchas cosas que han sido mentiras, entonces uno dice, ¿cuánto ignoraré? Entonces, ¿cómo me curo yo de tanta mentira? Entonces empiezo a ser un amante de la verdad. ¿De verdad? Un amante de la verdad, es decir, busca la verdad, 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 porque la verdad es la que termina siendo libre a los seres humanos. Entonces nosotros decimos libertad financiera. Claro, tiene que ver con la verdad. ¿Por qué? Porque cuando usted sale a trabajar, como sale a trabajar todo el mundo, usted no va para ningún lado. Solamente que la gente que no tiene información cree que va bien. Pero cuando usted tiene información y hace eso mismo, usted ya está haciendo algo que donde se está engañando. ¿Me hago entender? O sea, se está engañando, está creyendo todavía de alguna manera en que existen las sirenas. Porque vea que cuando le hablan de la sirenita, usted se queda dormido profundamente. Entonces usted quiere que le metan ese cuento no para dormirse y ocurre que no hay que despertar porque llega el momento en que hay que despertar y los despertares son bruscos. Cuando uno se da cuenta dice me está tomando el tiempo y todavía no he resuelto muchas cosas, me está tomando el tiempo y llevo ya 90 años y sigo trabajando como si no hubiera mañana. Y entonces uno dice eso como que no está bien porque el libro dice que hay una inteligencia sin formar. La inteligencia sin forma, ¿no? La marca del beneficio. Entonces se supone que si yo trabajo, eso tiene que darme mi resultado. Porque si no me da resultados, debo parar. Entre más temprano, mucho mejor. Y el ejercicio de encontrar la verdad sobre ese tema es muy sencillo, porque yo miro a la gente alrededor. Claro, yo obviamente en este ejercicio empresarial he podido, pues, de alguna manera entrevistar a muchas personas con diversos valores de ingresos. Y claro, he caído en la conclusión de que todo es lo mismo, que ganarse 1.000.000 de pesos como ganarse 80 millones mediante el empleo es lo mismo. O sea, es lo mismo, genera la misma presión. Porque mucha gente dice, no, lo que pasa es que mi situación está así porque no me hace falta un aumento. Me hace falta un ascenso. Y ocurre que no hay tal. Eso es estar en el lugar equivocado. Esa persona necesita urgentemente a alguien que le diga, mire, este lugar donde estoy, ahí no es, ahí no va para ningún lado. Entonces la persona, ¿por qué sufre la persona? Cuando le dice ahí no va para ningún lado, porque la persona dice, es que yo he gastado mucho tiempo y energía haciendo una carrera. Por eso mucha gente no le dice la verdad. Porque la persona va a esclaviar, la persona va a justificar el tiempo que se ha demorado, el sacrificio que se ha demorado para hacer una carrera, ¿no? Y que otro venga y diga, eso no funciona, eso no sirve, eso
es del siglo pasado, es de la era industrial. Entonces, claro, la persona va a cerrar los oídos porque no quiere escuchar. Esa persona que cierra los oídos porque no quiere escuchar está en la infancia, en la preparvulidad. ¿Por qué? Porque está diciendo, cuéntenme en uno de sirenas. No me desilusione, porque la verdad es desilusionar a la persona, porque la persona va en un embale, en una velocidad impresionante, creyendo que lo va a sacar del estadio, y ocurre que alguien, no, por ahí no es por ahí. Léase este libro, ¿no? Y aparece padre rico, padre pobre, que le dice, no, ese libro es satánico. ¿Por qué? Porque hay un conflicto. No queremos que nos bajen de la película, de la fantasía, no queremos que nos bajen de la fantasía. Entonces eso ocurre en el tema social, en el tema educativo, en el tema empresarial, aparece en el tema conyugal, es decir, en todos los escenarios nos metemos en la película que no es, porque queremos vivir, no sé si ilusionados o engañados, pero no queremos que nos engañen. A veces decimos, lo digo solidariamente, que no hago esas cosas, pero veo personas que, ay, dígame la verdad, usted tiene otra. Dígame la verdad, usted tiene otro. Cosas que la persona ya sabe, entonces, o sea, dime mentiras. ¿No? O como dice, ay, dígame la verdad, cierto que el derecho funciona, si yo me inscribo en la facultad de Derecho, cierto que eso funciona, dígame que sí, dígame que sí. Dígame que sí, dígame que sí. Llega la gordita donde el médico nutricionista y le dice, ¿cierto que he bajado de peso? ¿Cierto que he bajado de peso? Sí, o sea, le está diciendo al médico, dígame mentiras. O sea, es sangrón si me dice que estoy subiendo de peso. No, dígame algo que yo quiero escuchar. Haga la pregunta, ¿qué es lo que usted quiere escuchar de usted mismo? ¿Qué es lo que usted espera de mañana, o sea, de hoy mismo, pero representado en mañana? ¿Qué es lo que usted espera, no? Es decir, ¿qué es lo que usted espera? Porque lo que usted espera es lo que le llega. Ahora, puede haber una desilusión ahí, porque si usted espera algo, pero no hace que eso ocurra, pues obviamente eso no va a llegar y se va a quedar esperando. ¿Por qué? Porque no está aplicando los principios, las acciones. Entonces uno dice, pues sí, así es la vida, así es la vida. Entonces a eso le llaman frustración, a eso le llaman la vida normal, la vida mediocre, porque es normal que la gente fracase, es normal que la gente haga cosas trombolas, es normal, pero ocurre que no es normal. Este libro está diciendo, no es normal. Y entonces uno tiene que aprender a estudiar la normalidad. Y uno dice, claro, el libro me ayuda, me evita muchos años de mal vivir. El libro me evita muchos dolores de cabeza porque me está diciendo, mire, por estas y estas causas, usted no avanza, así crea que está avanzando en la vida, ¿no? Entonces los libros dicen, mire, si usted se emplea, no va para ningún lado, pero usted cree que sí. Si ve el conflicto, ahí se genera el conflicto. Ahí se genera el conflicto. Entonces uno dice, ¿cómo hago yo para sincerarme? Eso genera un conflicto muy profundo porque se trata de arrancar de raíz. Generalmente cosas que son caprichosas, creencias dominantes, reglas sin sentido, una cantidad de cosas que están ahí dentro que no permiten que haya la autorrealización, que es lo que todo ser humano en los primeros años de la vida cree que va bien y cree que va a triunfar en la vida. Pero el ser humano omite que hay un círculo vicioso y es que los niños nacen, crecen, se emparejan, ahí es cuando se reproducen
y los sueños que tenían, entonces ya dice, no, mi sueño es que mi hijo tenga esto. Y ocurre que ese hijo nada, crece, también se rejunta, se reproduce, y entonces viene y dice, no, ahorita mi sueño es que mi nieto tal. Eso es hacerse enjuagues, eso es decirse mentiras, eso es engañarse. Lo importante es uno. De hecho, es más útil que uno triunfe, que eso termina siendo un ejemplo para el hijo, para el nieto, para el bisnieto, el tataranieto y para Simón Bolívar, si es que está por ahí todavía. ¿Por qué? Porque es un punto de inspiración. ¿Me hago entender? Punto de inspiración. Entonces uno dice, no, ¿cómo así? Porque uno es muy, o sea, uno es muy dado a salirse por la tangente, a deslizarse, a escurrirse, emocionalmente a escurrirse. Y dice, no, hoy no pude, pero mañana sí. Y dice, no hago eso. Yo ya me ha propuesto es terminar el libro hoy. Entonces hoy lo termino. ¿Por qué? Porque soy yo, eso hace, o sea, soy yo, entonces yo me vuelvo guardián de mi propio proceso, celoso de mi propio proceso. Si lo que digo lo hago, ¿no? Y me desafío, así me llegue el agua hasta los tobillos, me desafío a hacer algo y lo hago. ¿Y por qué? Porque eso es una forma de ser, porque ya no puedo seguir siendo el mismo que era cuando andaba sin información, porque si algo es más complejo es seguir siendo el mismo con información. ¿Sí vemos la diferencia? Porque uno se puede equivocar por falta de información y eso parece que es normal, que aunque de cierta manera, según este libro, no es normal, pero no tiene información. El problema es que cuando hay la información y uno sigue las mismas, entonces ya es estupidez. De verdad que ya es estupidez, entonces uno dice esto debe cambiar. Debe cambiar porque realmente a la única persona que le importa es a mí mismo. Pero ese mí mismo tengo que verlo a los ojos. Ese mí mismo tengo que verlo sin miedo, ¿no? Sin miedo a que me confronte ese mí mismo, que podría ser la conciencia o qué sé yo, porque eso hace parte del proceso, hace parte del ejercicio de crecimiento, hace parte del ejercicio de decir cuánto depende o de qué depende lo que estoy haciendo. Y obviamente pues se supone que si uno tiene dos dedos de frente, uno dice, venga, porque hay mucha gente que de pronto, y lo digo porque constantemente alguna me pregunta y me dice, yo creo que yo no estoy seguro de esto. Por ejemplo, si uno llega a ese punto donde uno dice, yo no estoy seguro de esto, es un acto de irresponsabilidad. ¿De quién? De uno mismo. Porque el éxito, ojo con lo que digo, el éxito no tiene atajos. El éxito tiene unos principios, lo que quiere decir que debemos seguir los principios. A veces vemos en los espacios personas que no están formadas. Y claro, cuando las ponen no están formadas y hablan de algo para lo cual no están formadas, pues van a ser el oso y le van a dar hasta con el balde. Si le dan con el balde a las personas que están formadas, que solamente mucha gente no resiste los argumentos, ahora imagínense una persona que no está informada. Ahora, si uno no está informado, ¿es culpa de quién? Si hay algún culpable, pues de uno mismo. Eso hace parte del conflicto de la ilusión. Hace parte del conflicto de la ilusión en el entendido de que debo estar informado. Entonces no puede haber dudas de si será que sí, será que eso sí. Porque claro, uno ve mucha gente avanzar en un proceso y de momento como que se lo llevan los extraterrestres y uno dice, tan raro. Esa persona decía y... Pero no, era eso que se llama la ilusión, o más bien el entusiasmo, es la palabra más clara. El entusiasmo sin fundamento. Y ese es un error. Claro, uno tiene que estar altamente entusiasmado, pero es porque está altamente informado. Porque de lo contrario es un farsante. ¿Sabe usted qué es un farsante? Entonces uno dice, claro, yo me estoy diciendo farsante a mí mismo. Me emociono porque yo no estoy informado. O sea, no soy confiable.
Al no ser confiable quiere decir que en cualquier momento, como digo sí, digo no, como digo una cosa, digo la otra, entonces me chimufulteo. Y eso pues no está bien, porque no está bien. No es normal, no es normal. Lo que no es normal es el resultado. Porque si trabajo en función de eso y no lo alcanzo, entonces yo digo, hay algo que está fallando. Pero no es mi exterior, es mi interior. Y donde yo descuido más es en mi interior, que es una parte importante. Ven los procesos de cerca, es que los negocios quiebran, la gente quiebra. Por estos días se dice que un señor de unos restaurantes, que los formó como cadena, él trató de hacer un sistema, ¿no? Trató de hacer un sistema, entonces quebró el tema y claro, pues si quiebra es, o sea, y eso pues genera un impacto fuerte porque son locales en los centros comerciales de Colombia. Entonces quiebra, entonces uno dice, ¿por qué la gente quiebra? Precisamente ¿por qué? Porque no hay un compromiso de entender qué es lo que se hace hoy a lo que no se hace. Y eso tiene que ver con el negocio. Los negocios, entonces uno dice, pues lo posible, debo hacer un negocio donde no me quiebre. Debo hacer un negocio donde no me quiebre. Pero el negocio donde no me quiebre me parece a mí que es muy simple. Me parece a mí que no es importante. Porque yo como que quiero quebrarme. ¿No les parece a ustedes que es bien extraño? O sea, yo quiero quebrarme, yo quiero verme atareado, estresado todo el día cuando no tengo cómo pagar el arriendo del local, cuando no tengo cómo pagar el empleo. Yo quiero verme así. O sea, uno dice, eso es bien raro. Si uno realmente lo que quiere es estar tranquilo, estar ganando de una manera tranquila. Y ese es el negocio que usted tiene. Porque yo le digo a la gente, yo no tengo un negocio donde no me quiebro. Solamente que la gente no lo hace porque la gente lo ve muy simple. Y ocurre que lo simple es para gente inteligente, ¿no? La gente inteligente hace las cosas simples, las cosas sencillas, porque las cosas sencillas son más difíciles de ver. Y solo los sabios logran verlas, decía el alquimista, ¿no? Solo los sabios logran verlas. Entonces yo hago esas cosas de gente inteligente. Porque digo yo, ya pasé tiempo estresándome, no pudiendo dormir por las deudas para pagar locales y pagar esas creencias. Y eso es muy complejo, o sea, eso no se lo recomiendo a nadie. Entonces yo digo, pues yo hago ahorita una cosa que no me hace estresar. Simplemente no me hace estresar, entonces yo digo, voy bien. ¿Verdad que voy bien? Voy bien porque algo así era que yo quería. Y entonces yo digo, pues ya no me puedo engañar. Y ya pues, yo procuro siempre mostrarle a las personas eso que yo hago de una manera simple, una manera sencilla, ubicándolos de cuadrante. Porque yo digo, ahí pruebo si la pona es inteligente. Si la pona no es inteligente, no lo hace. No lo hace. Entonces, obviamente, yo digo, pues si esto es un tema para inteligentes, entonces yo busco gente inteligente. Gente que verdaderamente tenga un grado más de poder ver algo importante para sí mismo, para ser coherente. Porque este es un negocio, es un modelo empresarial para ser coherente. Porque eso de salir a trabajar y estar pelado no es coherente, según este libro, La ciencia de hacerse rico. Entonces uno dice, pues para vivir pelado más bien no hago nada. Entonces uno dice, bueno, este es un negocio para ser coherente. Entonces ahí es cuando vale el esfuerzo hacer lo que haya que hacer. Vale el esfuerzo exigirse. Pero la exigencia no es más que desbaratarse uno el coco. Desbaratarse uno porque uno dice, claro, entiende uno que uno creció donde no le decían la verdad, donde las cosas se las representaban en otras cosas, ¿no? El miedo era el coco y entonces uno dice, bueno, pues yo ahorita creo que ¿dónde está el coco no existe. Imagínate que uno empieza a crecer y alguien le dice, venga, pero es que el niño Dios no existe.
Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así si eran las épocas más lindas? Es que el niño Dios no existe. Entonces uno se pone triste porque, ay, tan bonita esa ilusión, pero no quiere volver a ser niño. Quiere volverse a enchumbar porque dice, no, esa época es muy bonita, me decían el niño Dios, y yo esperaba ansioso el carrito de bomberos, el carrito de policía. ¿No? Eso no existe, el carrito de bomberos, usted hágaselo usted mismo hoy, cómprese una máquina de bomberos. De verdad. Entonces uno dice, claro, entonces eso es, ahí es donde está todo el conflicto, es ahí. Entonces uno sí tiene que volverse y desbaratarse y decir, debo quitar todas esas cosas que me dejaron desviado, me dejaron torombolo y tengo que replantear, entonces volver y decir, no, sí se puede creer, claro que sí, porque la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. A la mentira sí la pintan de muchos lados, de muchas maneras, ¿no? Como cuando la persona empieza a trabajar y hizo una maestría, un doctorado, y de pronto lo contratan y dice, no, por tomar experiencia, o sea, por tomar experiencia me conformo con 1.500.000. Ahí ya la cosa más mal. Por tomar experiencia, entonces uno dice, ahí va uno como haciéndose uno mismo el harakiri, engañándose, porque uno ha crecido ahí y uno persiste en eso, porque así parece que es la vida. Entonces uno dice, no. Decía Albert Einstein que la locura es hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y esperar resultados diferentes. Es obvio que si se hace lo mismo, pues no se llega a ningún lado, sino en eso mismo. Y obviamente uno quiere otra cosa. Entonces no está equivocado el libro cuando dice que la pobreza no es normal. No es normal en un ser humano, entonces uno tiene que ponerse pilas. En el momento en que descubre que uno está equivocado, de ipso uno debe parar. Porque, claro, uno ve, y lo he visto en el ejercicio, mucha gente que, yo me pregunto, porque pues partiendo de mi caso, digo, ¿cómo es posible que una persona le hable ese cuadrante y una persona siga haciendo lo mismo? O sea, como que no se inmute. Entonces uno dice, obviamente yo soy un privilegio de la naturaleza, porque entendí algo que debía haber entendido hace muchísimo tiempo, pero cambié, no seguí siendo el mismo. Entonces hay gente que a veces, de hecho hay gente que a veces ya, entonces, sí, ese es el cuadrante, o sea, uno dice, increíble, este es más todavía, más descarado, o sea, ¿y cuánto hace que te hablan? No, si yo tengo eso por allá, hace como 20 años tengo eso por allá, tengo como un libro, y yo digo, increíble, yo eso lo vi solamente una vez, y me convertí, y me transformé. ¿Por qué? Porque yo digo, pues que, ¿cómo uno ante la información, cómo uno ante el conocimiento se va a negar? Entonces uno, ¿verdad?, dice que hay una sociedad normal, una sociedad supremamente anormal, ¿no? Anormal. Entonces ocurre que el emprendimiento está basado en una manera de pensar. El conocimiento está basado en una manera de pensar. El emprendimiento está basado en una manera de pensar. Entonces, empezamos a darnos cuenta que eso es una ilusión, una cosa impresionante. Abrimos una tienda para la cual no estamos formados, no llevamos inventario, no llevamos libro de contabilidad. O sea, cualquier negocio que se abra debe llevar inventario, debe llevar contabilidad, porque uno tiene que saber cuánto gasta y cuánto queda. Entonces la gente hace eso y ocurre que la gente termina esclava de su propio negocio, porque permanece ahí todo el día, pues no sabe ni cuánto está ganando ni cuánto está gastando. Gastando sí. Porque hay gente que inclusive se va a trabajar para meterle plata al negocio que no le está dando un resultado. Porque el local, los empleados, que de hecho el local, una persona hoy con dos dedos de frente, pensar hoy en un local está hello. Estar pensando en empleados, eso es una cosa del siglo pasado. ¿Pero por qué pasa eso? Porque uno dice, no, yo creo que lo voy a sacar del estadio con esta tienda. Yo creo que lo voy a sacar del estadio con este panal de huevos, ¿no? Cuando eso no está proyectado. ¿Por qué? Porque no, simplemente estoy ahí porque estoy ahí, porque yo tengo un negocio. Entonces yo tengo un negocio, pero el negocio
no es productivo. ¿Por qué? Porque yo no quiero el negocio, pero yo estoy en el negocio. Que es lo mismo que ocurre cuando ustedes se encuentran con la persona que dice, no, estoy mamado de mi jefe. Eso me dijiste el viernes y hoy es martes. O sea, está siendo incoherente. Yo les hablo así a mis amigos y a los que no son tan bien. Les digo, ¿cómo así? ¿No? Como a veces que se encuentra una personas que le dicen, no, mire, esta pandemia ha sido el acabose. El acabose. Dice, afortunadamente no tengo hijos y afortunadamente no pago arriendo. Entonces uno dice, bueno, eso debería ser una ventaja, ¿no? Eso debería ser una ventaja y se lo está colocando como en desventaja porque, o sea, que le gusta andar esjarreado. A la persona le gusta andar esjarreado y eso es una constante en los seres humanos, ¿verdad? Y eso lo ve uno en todo el ejercicio académico. Uno es vago todo el semestre y entonces al final del semestre entonces uno le pone pilas a trasnocharse porque tiene que sacar la nota. Qué cosa tan rara. Y uno dice, o sea que si no es pedaleado uno no anda. Alguien dijo que sin perro no hay técnica y eso tiene mucho sentido. ¿Verdad? Tiene mucho sentido. Sin perro no hay técnica. Somos producto de la necesidad, o sea, la genialidad del ser humano es producto de la necesidad, no del genio, sino la necesidad, o sea, andar arriados. Y ocurre que eso, pues en cierta manera, no es inteligente porque lo inteligente es poner en ventaja nuestro recurso primario, que es la salud, que es la juventud. Si la persona no tiene hijos, tiene una ventaja enorme sobre el que tiene hijos, porque el que tiene hijos normalmente va a decir, por mis hijos y por mis hijos no puedo. ¿Sí me van a entender? Por mis hijos y por mis hijos no puedo. Entonces dice, ¿cómo así? O sea que la excusa ahí es una excusa justificada, o sea, se llama excusa manifiesta, torombola, pero es excusa manifiesta, porque, o sea, que es por mis hijos que yo no puedo triunfar. Y uno dice, o sea que ojalá no hubiera tenido hijos. Entonces, ¿qué pasa con los que no hay? ¿No? Entonces dicen, no, es que si yo viviera donde mi madre y donde mi padre, pues otro gallo cantaría, ¿no? Yo podría emprender porque pues no tengo que hacer las obligaciones. Dice, o sea que esto es también una excusa tonta. ¿Por qué? Porque la persona no ve la ventaja y eso es inteligencia. Inteligencia es ver la ventaja. Cuando yo vi este tema, yo vi la ventaja porque digo, claro, es tener una figura empresarial sin que yo asuma los riesgos de un empresario, los gastos y los quebraderos de cabeza de un empresario. Entonces yo hago algo donde no me gasto la cabeza, donde no me quiebro, ni me roban, ni nada. Y entonces yo digo, eso es ventaja. Y lo hago 24/7, ¿no? Y estoy sumergido, ¿por qué? Porque digo, pues si me sumergía yo por otra cosa, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Por qué yo voy a hacer esto part-time? ¿Por qué yo lo voy a hacer por siaca? ¿Por qué lo voy a hacer por ratos? Si sé que es real. Si sé que es real, entonces yo digo, pues eso es una ventaja. Entonces yo tomo la vida como ventaja, no la tomo en contra. Porque la excusa es una en contra de uno mismo. Entonces uno dice, independiente de que tenga situaciones, porque en la vida no hay que poner excusas jamás. Eso hace parte del conflicto de la ilusión. Porque o sea que quiere decir uno que nunca va a estar bien porque siempre va a haber sobre qué excusarse. Porque está soltero, porque está casado, porque tiene que cuidar a la abuelita, porque no tiene que cuidar a la abuelita, porque la lorita, por esto y lo otro. Entonces uno dice, o sea que ¿cuándo? ¿Sí se han dado cuenta ustedes que la mayoría de las personas dicen, no, espere, yo resuelvo unos problemas y arranco? Y uno dice, tan rara esta persona. Es justamente por el problema que tiene que arrancar ya. O sea, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo va? O sea, si me van a entender, todo eso tiene que ver con el conflicto de la ilusión que se generó en la infancia. Ese es el conflicto de la infancia, o sea, ese conflicto tremendo, porque es un conflicto que no deja que se hagan las cosas. Entonces uno nunca ve ventaja, sino siempre le hace falta un centavo para el peso. Qué cosa tan compleja esa, qué cosa tan compleja dentro del ejercicio de la vida normal de los seres humanos, porque uno dice, bueno, puedo haber nacido enfermo, pero me sano, ¿no? Pues me sano, ¿no? Puedo tener escasez, pero ya soy abundante,
ya soy próspero, porque esa es la ventaja. De ahí que lo digo siempre, la mejor etapa para triunfar en la vida es estando en la inmunda. La mayoría de la gente piensa al contrario, dice, no, es que yo no soy de los apellidos de Alcurnia, entonces por eso soy como soy. No, en la medida que se esté más jodido, es cuando se tiene más ventaja para sacarla del estadio. Simple, ¿por qué? Porque la vida, a veces nosotros pensamos que nosotros vamos a tener una vida diferente a los demás haciendo las mismas cosas que hacen los demás. No, no es posible. Eso es un gran conflicto. Si nosotros queremos una vida diferente, tenemos que hacer cosas diferentes, obviamente, y entender que no hay nada nuevo bajo el sol. Los niños crecen, nacen, se reproducen y mueren. O sea que tenemos como mirar hacia adelante y mirar hacia atrás. Usted mira a personas mayores que usted y menores que usted y se da cuenta de ya en qué consiste la vida. Solamente cerciórese de no hacer lo que hace la gente que fracasa. Simple. Así de sencillo. Entonces usted ya se quita toda esa mentira que hay en el ambiente, ¿no? Esa mentira que hay en el ambiente. Porque a veces el niño se ilusiona con la medicina. Dice, no, yo soy médico y yo apenas sea médico, mejor dicho, el mundo se abre para mí. Vaya y mira a los otros médicos. Entonces uno dice, pues sí, no, es como más práctico. Ese es el asunto. Llegar al tema de hacer las cosas útiles, prácticas, entonces ahí es cuando dicen, no, lo que hay que hacer es network. Eso que a la gente no le gusta hacer, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo más práctico. Porque acá queremos irnos en guachafita sí, porque eso hace parte, ¿no? Irnos en guachafita, en una mentira ahí, y ocurre que no, es lo que hay que hacer, y todo depende de nosotros, la transformación interior, que es la que nos lleva a nosotros a comprender, a entender la dinámica de todo este asunto que es el pensar largo, para entender y vernos en el tiempo, ¿no? Hay que hacer seguimiento, eso se llama verificar el proceso. Hay que hacer seguimiento. ¿Cómo era ayer? ¿Cómo estaba ayer? ¿Cómo estoy hoy? ¿No? Regla, ¿no? Regla clave del juego es no engañarse, no decirse mentiras a uno mismo. Hoy debemos estar en función de la transformación de equipos. Eso nos ayuda a crecer un montón. De verdad. Nos ayuda a crecer un montón. ¿Por qué? Porque estamos en función del desarrollo humano. Y eso nos da carácter para confrontarnos y entender que las cosas que hacemos, obviamente nos van haciendo cosas tontas, cosas estúpidas constantemente, porque queremos vivir de pronto quizás en una ilusión, en una mentira. Y claro, cuando eso aparece, pues obviamente no hay en qué creer. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que estoy demasiado ilusionado y tal. ¿Qué tal si alguien viene y me baja el bus? O sea, ya no estoy ilusionado. Entonces ya pasé al otro estadio. Estoy triste, estoy frustrado. Estoy con cólera. ¿Sí me acuerdas? Estoy encolarizado. ¿Por qué? Porque yo propicio mi propia frustración. Y no hay tal. Hay que desbaratarse un poco y entender que hay muchas cosas que de la infancia no se han resuelto. Y eso es muy importante para darnos cuenta de este conflicto de la ilusión en el emprendimiento. Adelante, Andrés.